No me importa cuántos trajes tenga, ni cuántas casas diga que posee. Aquí no encaja gente como usted. La frase, escupida con desprecio, dejó al anciano paralizado por un segundo. Elaine Toussaint mantenía la mano sobre la manija del auto, un sedán eléctrico gris azulado estacionado justo frente a su propia casa. El sol del mediodía apenas calentaba su espalda, pero la frialdad de las palabras del agente McKenna le recorrió la columna como una bofetada. El otro policía, Riley Sloane, se acercó despacio, con una sonrisa torcida en el rostro, casi entretenido con la escena. Elaine no se movió. Los años le habían enseñado que todo lo que dijera podía volverse contra él. Observó, sin bajar la vista, cómo los vecinos comenzaban a asomar la cabeza por entre las persianas. Las sirenas se habían apagado minutos antes, pero el escándalo ya estaba armado. Los agentes habían recibido una llamada, un hombre afroamericano, en actitud sospechosa, manipulando un coche de alta gama. Ni siquiera verificaron la matrícula. La imagen bastó. Un cuerpo negro junto a un carro caro. Un barrio blanco. Una amenaza. Elaine apenas murmuró que vivía allí, que ese coche era suyo, que podía probarlo. McKenna ni lo escuchó. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Y yo soy el alcalde de la ciudad? Le ordenaron alejarse del vehículo. Las manos arriba. Ni un paso más. La tensión era espesa como niebla. Elaine obedeció cada orden sin titubear, aunque cada movimiento le costara un poco más de dignidad. Se sentía dentro de una repetición maldita, como si los años no hubiesen pasado. En su juventud, había aprendido a identificar ese tono de voz, esa mirada, esa forma de tratarlo como si no importara. Pero a sus 67 años, con una vida entera dedicada al derecho y a la justicia, jamás imaginó volver a estar de pie, con los brazos en alto, como si fuera culpable por existir. Riley lo rodeó mientras McKenna revisaba su cartera. ¿Qué hace en este barrio?, preguntó con falsa cortesía. Elaine no respondió. Le temblaba el pulso, pero no por miedo. Era indignación. Era cansancio. Era saber que todo lo que había construido podía derrumbarse con un simple gesto, una decisión arbitraria. A pocos metros, una mujer con bata y café en mano grababa desde su porche. Otro vecino cerraba la puerta con rapidez. Elaine no gritó. No rogó. Pero su mirada hablaba. Su silencio acusaba. McKenna hizo una seña con la cabeza. Vamos a llevarlo a la patrulla. Y fue entonces cuando Elaine dio el primer paso atrás, el único que se permitiría. Mi hija es abogada. Está en camino. Sus papeles están en la guantera. Si me permiten tomarlos. McKenna desenfundó el arma. No se mueva. Las ruedas de un coche se escucharon girando con fuerza al final de la calle. Elaine no supo si era su hija o una nueva ronda de vergüenza. El aire era denso, la calle entera parecía contener el aliento. Riley bajó el arma de su compañero con una mano leve, como quien no quiere mostrar nerviosismo frente a las cámaras improvisadas. Pero en los ojos de Elaine había algo que no podían borrar, la verdad. Una vida completa resumida en un momento injusto. El miedo de un hombre no por lo que ha hecho, sino por lo que representa. No era la primera vez que lo miraban así. Pero esta vez dolía diferente. Esta vez era frente a su casa, frente al árbol donde plantó un rosal con su esposa antes de que el cáncer se la llevara. Frente al buzón donde aún llegaban las cartas dirigidas al juez Toussaint. Nadie allí parecía recordarlo. Nadie parecía ver más allá del color de su piel. Y sin embargo, él no cedió. No bajó los ojos. Sabía que ese día marcaría algo. Que su silencio, su firmeza, su nombre, pronto se harían escuchar. Elaine permanecía en silencio, rodeado por el eco de su propia respiración. A unos metros, McKenna discutía por radio, con un tono molesto, casi como si la presencia del anciano fuera una carga administrativa. Mientras tanto, Riley fingía vigilar el perímetro, aunque su atención estaba dividida entre los movimientos del vecindario y el rostro inmutable de Elaine. El tiempo se espesaba. Elaine miró hacia su casa. Las flores del porche, plantadas en memoria de Marjorie, su esposa, seguían abiertas. Cada una de esas plantas había sido cuidada con manos temblorosas y amor antiguo. Recordó la promesa que le había hecho antes de morir, que jamás permitiría que lo volvieran a quebrar. Ni siquiera ahora,
ni siquiera frente a esos hombres que lo miraban como si fuera invisible o sospechoso. En su interior, la rabia bullía con fuerza, pero él sabía que la verdadera fortaleza no era gritar. Era resistir. Resistir como lo hizo cuando fue el único estudiante negro en la Facultad de Derecho. Como cuando defendió a mujeres sin recursos, a jóvenes acusados sin pruebas, a inmigrantes aterrados por la deportación. Ilaiche no era solo un hombre parado frente a un coche. Era una historia completa que nadie se había molestado en escuchar. La calle seguía en pausa, como si todos esperaran una resolución milagrosa. Ilaiche se sentó lentamente en el bordillo de la acera, no como quien se rinde, sino como quien espera con dignidad. Cruzó las manos sobre las rodillas. Kenna lo observó con sospecha. «¿Qué está haciendo?», murmuró. Riley se encogió de hombros. Ilaiche no respondió. Su mente estaba en otra parte. En la sala de audiencias donde había pronunciado su último fallo. En el despacho donde guardaba cartas de agradecimiento, fotos de antiguos clientes, recortes de periódicos con titulares que hablaban de justicia, no de escándalo. A lo largo de su vida, Ilaiche había sido muchas cosas: hijo de obrero, esposo devoto, juez respetado. Pero también había sido constantemente juzgado por su color de piel. A veces por extraños, a veces por colegas. En todos esos momentos, aprendió a elegir el silencio estratégico. No por miedo, sino por sabiduría. Hoy, frente a esa patrulla policial, aplicaba la misma lección. No haría de su rabia un espectáculo. Haría de su silencio un acto de protesta. Y sabía, de algún modo, que ese gesto no pasaría desapercibido. A lo lejos, el rugido de un motor familiar cortó el aire. Un auto gris oscuro se detuvo bruscamente frente a la casa. De él bajó una mujer de rostro serio, vestido azul marino y una carpeta en mano. Leona Toussaint no necesitaba presentación. Su andar era firme, su voz cortante. «Soy abogada. Ese hombre es mi padre. El coche es suyo. Su casa es esa». Ilaiche la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Ella siempre había sido fuego. Lo contrario a su calma. El contraste que completaba el legado de Marjorie. Leona mostró papeles, documentos, registros. Kenna titubeó. Riley intentó interceder. Pero todo era inútil. Los hechos eran irrefutables. Ilaiche se incorporó lentamente, sin decir una palabra. Observó el rostro confundido de los oficiales. No celebró. No se burló. Solo se acercó a su hija, quien lo abrazó con fuerza. Mientras la tensión empezaba a disiparse, el anciano se giró y clavó la mirada en Kenna. En sus ojos no había odio. Solo una verdad desnuda que decía: nunca fuiste capaz de ver quién estaba frente a ti. Esta historia aún no ha llegado a su momento más poderoso. No te vayas. Lo que viene te tocará el alma. Dale like si alguna vez te emocionó la fuerza silenciosa de alguien que no se rindió. El silencio posterior fue más incómodo que cualquier grito. Kenna sostenía los papeles con manos rígidas, como si el plástico de la carpeta le quemara los dedos. Leona no bajaba la mirada. Hablaba con autoridad, sin levantar la voz, y cada palabra era una flecha directa al ego inflado del oficial. Él intentó disimular el temblor en sus labios. La matrícula coincidía. El nombre en el registro de propiedad también. La dirección, las facturas, incluso la tarjeta médica del seguro, todo apuntaba a que aquel hombre no era un extraño. Era, en efecto, el dueño legítimo del auto, de la casa, de su propio lugar en el mundo. Riley soltó un suspiro, rascándose la nuca. La cámara del celular de la vecina del porche seguía grabando, en silencio. El barrio entero parecía haberse convertido en testigo de una escena que, por primera vez, comenzaba a volverse incómoda, no para Ilaiche, sino para quienes lo acusaron. La balanza de la percepción comenzaba a inclinarse. Un hombre se acercó desde la acera de enfrente. Era un vecino. Llevaba años viviendo a pocas casas de Ilaiche, pero jamás había cruzado más que saludos vagos. Se acercó despacio, los ojos húmedos. «Señor Toussaint, me acuerdo de usted. Usted dio una charla en la escuela de mi hija. Habló sobre justicia, sobre derechos. Lo recuerdo muy bien. Lo lamento tanto». Ilaiche lo miró por un instante. No con superioridad.
con una mezcla de cansancio y resignación. Agradeció con un leve movimiento de cabeza. Leona puso una mano sobre el hombro de su padre, como si intentara recordarle que ya podía respirar, que había terminado. Pero él sabía que no era así. No había terminado. Esa escena, ese día, quedaría grabado para siempre en los ojos de quienes lo presenciaron. Y, sobre todo, en los de quienes lo causaron. Kenna dio un paso al frente. Su voz se quebró en la primera palabra. Lo sentimos. Hubo un error de percepción. No fue personal. Ilaiche no respondió de inmediato. Caminó con calma hacia su coche, abrió la puerta con la llave electrónica y tomó un cuaderno del asiento trasero. Era su cuaderno de anotaciones jurídicas. Lo sostenía como si contuviera más que palabras, como si fuera una prueba de quién era realmente. Se volvió hacia Kenna. Error de percepción, repitió, como si saboreara la ironía de esa frase. Miró el cuaderno, luego al policía. Llevo escribiendo sobre estos errores desde hace más de 30 años. Y aún así, aquí estamos. Nadie dijo nada. Nadie pudo decir nada. La patrulla se marchó sin sirenas. Kenna evitó el contacto visual. Riley murmuró algo entre dientes antes de subir al coche. Ilaiche y Leona quedaron en pie en medio de la calle, bajo la luz tenue del atardecer. El sol proyectaba sombras largas sobre el asfalto caliente. Ilaiche respiró hondo. Se sentía agotado, no por la edad, sino por el peso invisible que había cargado toda la vida. Pero también sentía una llama encendida. Algo había cambiado. No en los policías. No en los vecinos. En él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su silencio había hablado más alto que cualquier discurso. Que su manera de mantenerse en pie, incluso cuando todo apuntaba a destruirlo, era su mayor legado. Se giró hacia Leona. «Vamos a cenar», dijo. Ella sonrió. «¿A tu restaurante favorito?», preguntó. Ilaiche asintió. No porque tuviera hambre, sino porque, después de ese día, merecía sentarse en un lugar donde lo llamaran por su nombre, y no por su color. El restaurante estaba lleno, pero parecía otro mundo. Ilaiche se sentó junto a la ventana, frente a una copa de agua con hielo que apenas había tocado. Leona hablaba con el camarero con familiaridad, como si quisiera proteger a su padre del menor contratiempo. Pero Ilaiche no necesitaba protección. Observaba en silencio a las familias, las parejas, los ancianos con sombreros de verano y los niños jugando con servilletas dobladas. Nadie allí lo miraba como sospechoso. Nadie parecía incómodo con su presencia. Era un espacio común, pero esa noche lo sentía distinto. No porque fuera especial, sino porque por fin no tenía que justificar su existencia. Leona regresó con el menú y le preguntó si quería su plato habitual. Ilaiche sonrió apenas. Asintió. Luego abrió su cuaderno de notas, el mismo que había rescatado del coche esa mañana. Pasó las páginas con lentitud, deteniéndose en una hoja escrita años atrás, donde había anotado una frase que su esposa repetía con ternura. A veces, vivir sin bajar la cabeza ya es una forma de victoria. Esa noche, mientras cenaban, Leona le preguntó si pensaba seguir escribiendo. Ilaiche no respondió de inmediato. Se tomó un momento. Miró a su hija. En su rostro reconocía la fuerza de Marjorie, pero también algo propio, algo que solo le había enseñado, la calma como resistencia. Claro que sí, dijo finalmente. Pero esta vez no será solo sobre leyes. Será sobre lo que no se ve. Sobre lo que sienten los que callan. Sobre lo que los jueces nunca anotan en sus fallos. Leona apoyó su mano sobre la mesa. Estoy orgullosa de ti. Ilaiche desvió la mirada, un poco avergonzado. A su edad, no era fácil aceptar cumplidos. Pero aquel, viniendo de ella, era distinto. El pasado de ese día lo seguía habitando, pero no como herida. Más bien como una marca que no dolía, pero tampoco se borraba. Sabía que, al volver a casa, lo esperaban los mismos vecinos, los mismos rostros. Algunos bajarían la vista. Otros tal vez se acercarían. Pero nada de eso cambiaría lo más importante. Él ya no necesitaba ser visto. Ya lo era. No por lo que poseía. No por lo que había hecho. Sino por quien era, incluso en el silencio. Al regresar, el barrio dormía.
Las luces de los porches titilaban como luciérnagas domésticas. Ilaiche bajó del coche despacio. Leona lo acompañó hasta la puerta, pero no entró. Quería que su padre tuviera ese momento solo. Él se quedó de pie frente a la casa por unos segundos, mirando el rosal que aún resistía al calor del día. Se agachó y retiró una hoja seca, con gesto paciente. Luego subió los escalones del porche y se sentó en su sillón favorito, el de madera oscura con respaldo curvo. Abrió su cuaderno. Comenzó a escribir. Su letra era pausada, firme. La primera línea decía: hoy no vencí a nadie. Hoy vencí la necesidad de explicarme. Cerró los ojos por un instante. El viento movía las ramas con suavidad. Y en ese soplo leve, Ilaiche Toussaint encontró lo que tantos buscaban, la certeza de haber defendido su historia no con gritos, sino con presencia. No con odio, sino con integridad. No con fuerza bruta, sino con la dignidad de quien ha visto demasiado, y aún así, sigue creyendo. Esta historia fue un llamado a la conciencia. Si te tocó el alma, suscríbete para más relatos que merecen ser contados.